voy a hablar de un tema que veo que no se ha tocado y les voy a presentar el estudio más largo prospectivo en reducción de peso intensivo y su impacto en la masa ósea. Entonces, estos son los objetivos: revisar la seguridad de la pérdida de peso desde la perspectiva de salud ósea y delinear planes para mitigar el deterioro de la salud ósea. ¿Cuántos de aquí formulan dietas? ¿Cuántos le dicen a ustedes, a los pacientes, cuántos de ustedes le dicen al paciente, hay que hacer dieta para bajar de peso? Todos lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Y a todo el mundo le decimos, coma poquito, haga mucho ejercicio, baje de peso. Y es una de las medidas más eficaces para el control de la diabetes, más eficaces para el control de la obesidad, más eficaces para el control de los lípidos, entre otros, y para mejorar la salud cardiovascular. Pero, ¿qué pasa con el hueso? Entonces, aquí tenemos el primer estudio. Este es un estudio que está anidado al estudio Look Ahead. En este momento llevan más de 12 años en evaluación. Y este es un estudio en el cual participan 16 centros en los Estados Unidos, más de 5,000 pacientes enrolados, y pues le están haciendo todo el seguimiento del impacto en salud cardiovascular y del peso en 2 cohortes. Pero también decidieron, uno de los autores, coger una línea solamente en hueso. Entonces, el objetivo fue determinar el impacto de un estilo de vida intensivo en perder peso comparado con un apoyo a un grupo de control que simplemente se le dice haga dieta y ejercicio, donde se le da educación básica y se va a mirar a los 12 meses cuál fue el impacto de la masa ósea. Los 2 principales objetivos en el grupo de la intervención fue que los pacientes lograron una pérdida de peso de mínimo el 7% e incrementara la actividad física mínimo en 175 minutos semanales de moderada intensidad. En el grupo que se le dio educación, simplemente los pacientes recibían unas 26 lecciones en el año sobre cómo hacer dieta y cómo hacer ejercicio. En el grupo intensivo le ajustaban la dieta de 1.200 a 1.500 calorías, dependiendo de las necesidades que tuvieran los pacientes para lograr esa pérdida del 7% de peso. A estos pacientes les daban clases supervisadas y, si era necesario, en su sitio on-site, o sea, iban hasta la casa, y el paciente que fracasaba, se le daba medicamentos al paciente que no lograba la pérdida de peso para reducir de peso, y en los que había fracasado durante los 6 meses en perder los 10%. Y ustedes pueden consultar el protocolo porque es muy interesante revisar. A estos pacientes, a los pacientes de ejercicio intensivo se les hacía un algoritmo al cual aquí está definido qué iba a hacer en caso de que el paciente fracasara en la reducción de peso, y era mínimo el 7%. Estas eran las características de los pacientes de intervención. Mira, tenemos pacientes de raza hispana, 13%, blancos 63%, afroamericanos 15%, más o menos los 2 equipos eran muy parecidos. Y acá, para lo que en la cohorte anidada de revisión de masa ósea, a 740 y 739 se les hizo densitometría y empezaron a hacerse seguimiento, y vemos las pérdidas. Aquí tenemos las características basales del grupo de intervención y del grupo de soporte y educación en diabetes, y los medicamentos que estaban utilizando. Menos del 1% de estos pacientes utilizaban medicamentos para proteger la masa ósea. Y a ninguno de estos pacientes se les dio suplementación de calcio. No hicieron absolutamente nada, solo lo que su médico o su cuidado de salud hiciera. El paciente no se intervino en absolutamente nada, solamente se mira. Aquí tenemos cómo se comportó al año los pacientes que tuvieron diabetes, educación en diabetes y soporte, solamente hablado, no les decían más nada, haga ejercicio,
coma y toma esta dieta y no más. Y el grupo de intervención lo tenemos al otro lado. Entonces, ¿qué vemos en este grupo? Que los pacientes de la parte intensiva perdieron estadísticamente significativamente hueso a nivel de cadera total, cuello femoral, a nivel de fémur, cuello femoral y todo eso, tanto en hombres como en mujeres. En los dos grupos perdieron, pero los pacientes que hacían estilo de vida intensivo, que incluía ejercicio, moderada intensidad, perdieron masa ósea estadísticamente significativo. En conclusión, a un año de estilo de vida intensivo, en pacientes con sobrepeso y obesidad en población diabética, que mejoraron su fitness, su capacidad física, tuvieron deterioro de la masa ósea, principalmente en caderas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó a los 4 años. El mismo grupo van a nuevamente a determinar cómo se impacta un estilo de vida intensivo que está diseñado para perder peso y mejorar la condición física en pacientes con sobrepeso y obesidad, en pacientes diabéticos después de 4 años de seguimiento. Aquí vemos más poquitos pacientes porque muchos se fueron retirando, pero siguen, este es un estudio prospectivo donde vemos que los pacientes siguen perdiendo masa ósea. Vamos a ver que no fue mucho estadísticamente significativo comparado, pero sí vemos que los pacientes de intensivos pierden más masa ósea. Aquí vemos cómo estaban distribuidos los medicamentos. Menos del 1% en promedio estaban recibiendo antirresortivos y pues muchos ya eran mujeres posmenopáusicas. Vemos las gráficas. A los 4 años de un estilo de vida intensivo, haciendo más de 175 minutos de ejercicio a la semana intensivo, cómo pierden de peso al año 4, cómo se deteriora la masa ósea y cómo van perdiendo también peso estos pacientes. ¿Qué se ve interesante? Que la mayor pérdida fue en el primer año de masa ósea. Al año 4 siguen perdiendo masa ósea, pero de menor intensidad, pero siguen perdiendo. Bueno, entonces aquí es la conclusión de que siguen perdiendo, pero que la mayor pérdida de masa ósea se dio en el primer año. Ahora vamos a mirar, el propósito es mirar en este mismo grupo de pacientes qué pasó en fracturas, ¿sí? Porque no es solamente perder masa ósea. Aquí vemos nuevamente los pacientes, nuevamente cómo fue asignado, recordando el grupo. Y como vemos la tasa de incidencia de fracturas acumuladas en este grupo. En azul va el grupo intensivo, en rojo está el grupo que simplemente se le sigue dando educación en dieta y ejercicio. Vemos la tasa de fracturas donde no es estadísticamente significativa la tasa de incidencia de fracturas, pero los pacientes que están en el grupo intensivos tienen más fracturas. ¿Qué le faltó a este estudio? Que lo hubieran comparado con un grupo similar que no fueran diabéticos de la población general para mirar si era más prevalente. Cuando miramos la tasa de fracturas de fragilidad, en el grupo de fracturas de intensivo tiene más fracturas. Tienen más fracturas. El paciente que hace ejercicio intensivo con dieta intensiva se fractura más. La cadera no tanto, pero las fracturas de fragilidad sí son mayores. Recordemos que fracturas de fragilidad puede ser radiodistal, húmero proximal, columna. Las caderas sí no hubo mayores diferencias, estadísticamente significativo, pero sí fue estadísticamente significativo en general las fracturas por fragilidad. Entonces, encontraron que eran más comunes las fracturas en las piernas, en los tobillos, en la muñeca, en el brazo, en el húmero, en la clavícula, y esto se encontró en el grupo de intensivos. Seguimos evaluando. Ya vamos a mirar qué pasó a los 12 años. Vamos a mirar, sigue el grupo, obviamente cada día más poquito, muchos pacientes van muriendo, muchos pacientes van saliendo, pero ahí está. Se retiraron los pacientes que les habían hecho cirugía bariátrica. No son muchos los que le hicieron en este estudio y solamente dejaron los pacientes que estaban sin cirugía bariátrica. Seguimos mirando los grupos, están prácticamente similares y que vamos a mirar nuevamente el deterioro.
vamos a ver que en el grupo de intensivos la pérdida dramática de masa ósea es importante. Comparado al otro, todos siguen perdiendo, pero el paciente en grupo intensivo al año 8, promedio de seguimiento, está perdiendo. Y cuando miramos las diferencias, hombres y mujeres, es dramático. La mujer se le impacta mucho más el deterioro de la masa ósea. Las mujeres pierden mucho más hueso comparativamente al hombre. El hombre no pierde tanto, en el grupo intensivo pues pierde más, pero la mujer tanto en dieta intensiva como en dieta solamente educacional pierde mucho más comparado al hombre al año 8 y 12. Entonces, y acá vemos el porcentaje de cambio anualizado en hombres y mujeres, igualmente vemos esto por género, y la probabilidad de fractura. Ellos aquí hicieron fue un análisis de probabilidad de fractura, donde uno ve sí que la probabilidad de fractura es mayor en los grupos, pero cuando ve no es estadísticamente significativo en estos grupos de pacientes. Entonces, a largo plazo, la pérdida intencional de peso y con ejercicio deteriora la masa ósea y puede ligeramente incrementar el riesgo de fractura. Entonces, la conclusión es que la pérdida de peso con y sin ejercicio intensivo conlleva pérdida de masa ósea y ligero incremento en el riesgo de fractura en personas de edad media. Acá no estamos hablando de adultos mayores de 70 años. Se requieren más estudios prospectivos con intervenciones eficaces para determinar el beneficio de las intervenciones en salud ósea. ¿Qué estrategias ellos proponen? Que hagamos un adecuado consumo de calcio y vitamina D. A los pacientes no se les hizo nada de intervención, es el primer estudio prospectivo a largo plazo, simplemente observacional, a ver qué pasaba. De pronto requieren más ejercicio de balance, equilibrio y resistencia de carga. También se les debe incentivar la no tabaquismo y disminuir el consumo de alcohol. También debemos implementar estrategias en prevenir caídas y mejorar la parte de balance y equilibrio, reducción de medicamentos psicotrópicos y polifarmacia en estos pacientes, y debemos estarle haciendo el cálculo del FRAS. Entonces, no todo es perder para ganar, en hueso se pierde y no se recupera. Debemos ser responsables en la formulación de dieta y ejercicio. Y lo más interesante es que así hagamos ejercicio, cuando perdemos no recuperamos la masa ósea. Muchas gracias.